un bendecido y hermoso martes. Estamos avanzando con esta hermosa lección. Y hoy, los años productivos. Ese es el título que tenemos. Pero hoy, por la gracia del Señor, nuevamente, el pastor y presidente del Ministerio del Evangelio Eterno, Hugo Gambetta, está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto en saludarles a cada uno de ustedes. Y qué lección tan tremenda estamos estudiando. Una lección muy práctica, por lo que hemos estado viendo hasta ahora. Cómo planear para tener éxito en la vida. Pero el éxito que da Dios, no el que consigue el hombre. Y la felicidad que viene de saber que estamos haciendo su voluntad. Esa felicidad no la quitan las circunstancias, no la quitan las cosas negativas que vienen en nuestra vida, porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos entonces a dar inicio, como ya el pastor lo anunció, los años productivos de la vida. Cómo planear para esos años. Les invito a que oremos juntos pidiendo la dirección de nuestro Dios. Pastor, ¿gusta orar? Oremos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias, Padre, porque siempre tú estás al pendiente de tus hijos. Estos años que han pasado, Señor, siempre son años que a veces decimos, logramos las metas. Pero hoy, Padre, en este año, todos aquellos que de una forma u otra planeamos, hicimos, Padre, promesas, que hoy, Señor, podamos verlos como estos años de producción y de beneficio en nuestra vida espiritual. Oh, Señor, quédate con nosotros para ver lo que tu palabra nos anuncia y así, Señor, poder ver en los años que hoy estamos. Te pedimos, Padre, tus bendiciones, tu conocimiento, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos aprendido esta semana que el trabajo es una bendición y que Dios proveyó el trabajo para el hombre aún antes de la entrada del pecado. Dios quiere que estemos ocupados en una actividad productiva para gloria y honra de su nombre. Hemos visto cómo es tan importante poner a Dios primero en todo lo que hagamos, tomar decisiones que nos ayuden entonces a tener principios que nos puedan regir en las cosas de nuestra vida. Y pues hemos visto que el trabajo, cuando se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, puede llegar a ser una bendición tremenda y un gozo, mientras que puede ser una carga para aquellos que en lugar de hacer lo que a Dios le hubiera gustado que hiciéramos, lo que Dios tenía planeado para con nosotros, pues nos hemos dedicado a otras cosas que no son para nuestra felicidad. Hoy vamos a ver los años productivos de la vida. Y básicamente, pastor, los años productivos de un ser humano, podríamos decir que son entre 40 y 50 años. Eso es 40, 45, porque a menos que comencemos a trabajar como algunos, comienzan jóvenes, ¿verdad? De 16 años y ya están trabajando. Y luego cuando les llega la edad de la jubilación siguen trabajando un poco más. Esos trabajan 50 años en la vida. Pero normalmente son entre 40 y 45. El asunto es que en esos años es donde se sientan las bases financieras y luego se cosecha lo que uno fue sembrando. Sin embargo, estos años que son los años productivos de trabajo, también son los años en que se forma un hogar, se forma una familia, se tienen los hijos, se hacen lazos que van a durar durante toda la vida, de amistades, de vecinos. También se busca tener una base financiera
Y muchas veces tantas actividades y tan importantes al mismo tiempo afectan algún aspecto de la vida familiar. A veces el trabajo consume tanto tiempo que no hay tiempo para la crianza de los hijos, para la educación de los hijos, y luego los hijos nos echan en cara de que no tuvimos tiempo para ellos. A veces quien sufre es el matrimonio. El matrimonio puede sufrir porque uno de los dos están tan empeñados en ganar el sustento de la vida, o en el caso de aquellos que tienen una profesión que les gusta y que no es un trabajo forzado, sino una alegría, le dedican tanto tiempo a la profesión de su vida que descuidan los lazos familiares, descuidan la vida entre esposos, el gozo de compartir en esos años productivos, los mejores de la vida. Como ya leímos, el sabio Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos, en los cuales no hay contentamiento. Entonces, los años productivos debemos aprender a balancear entre el hogar, la familia, los logros financieros, como son conseguir su casa propia, el automóvil que se necesita, etc. Pero también balancear entre el trabajo productivo con la crianza de los hijos y con mantener vivo el amor en el matrimonio. ¿Qué consejos podemos sacar de la palabra de Dios para todo esto? Bueno, pastor, si me deja antes como contar un testimonio ahorita de todo lo que se estaba diciendo, Okay. Me recordé, por decir, como emigrantes, ¿no? Yo, pues, me casé allá por 1981. En 1982 vino mi primer hijo. Y por las necesidades que estábamos pasando en sí, que no eran muchas, pero siempre uno en su país tiene la idea de que en Estados Unidos se produce, ¿no? y se gana bien para poder sobrevivir en los países pobres. Y yo recuerdo, pastor, en esa ocasión, yo tenía 3 trabajos aquí en Estados Unidos. O sea, yo me levantaba desde las 3 de la mañana, iba y salía del primer trabajo como a las 11, 12 del mediodía. De ahí salía a otro trabajo. Y antes, recordemos, en Estados Unidos había prosperidad, había trabajos, donde quiera que uno llegaba y aplicaba, encontraba. Yo recuerdo que entendí durante esos meses, porque no duré mucho en ese año de 1980 en este país, porque empecé a pensar. Yo tenía, si al caso, unos 23, 24 años, y empecé a pensar en mi esposa, que también pues nos habíamos casado, se había casado jovencita ella de 15 años. Y yo pensé y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdiendo momentos de convivir con mi esposa, con mi hijo. ¿Qué hago acá? Y empecé a buscar excusa, porque mi hermano mayor pues no me dejaba ir. Decía, no, espérate, mira que te está yendo bien, estás ganando bien. Y yo recuerdo que le dije a mi hermano, le dije, ¿sabes qué? No. Le digo, porque sea lo que sea, mi hijo está creciendo, se está desarrollando y no va a conocer a su padre junto a él. Entonces, yo creo, pastor, que esos son los lazos que en un momento uno, por buscar la economía, buscar la prosperidad económica, pierde esa dirección de lo que es el hogar. Y pude haber hecho lo que muchos hacen cuando vienen acá, conseguir otra pareja acá. Pero en realidad mi amor estaba con mi esposa. Y ahora yo veo en todo esto de que en verdad, ¿cuántos no habrá
que así se vinieron, con un plan con su familia, con su esposa, con sus hijos. Nunca regresaron o hicieron otra familia acá. ¿Cómo quedó aquella familia abandonada? ¿Por qué? De un modo se pierden esos años productivos, esos años de la juventud, en la cual la familia apenas, hoy en día ya niñas, jóvenes de muy pequeña edad, ya forman una familia y desprecian el hogar por lo que es el dinero o el crecimiento económico. Así es que, pastor, pues, en verdad lo que, no sé, iba a dar la cita de 1 Timoteo. Sí, ahora vamos a los versículos, pero este comentario está muy importante, todo esto que estamos hablando, porque ¿cómo balancear? ¿Cómo poder tomar en cuenta todas las cosas que son de valor? Y claro, decimos el trabajo es indispensable, es necesario para mantener el hogar, la familia, como vamos a leer ahora en algunos de los versículos que tenemos. Pero también el hogar es importante, también la relación matrimonial es importante, los hijos, pero también es la parte espiritual, la parte que le toca a Dios. ¿Y cuántos por su trabajo dejan a un lado a Dios? Dejan a un lado las cosas espirituales, no tienen tiempo para Dios porque le dedican todo su tiempo a su trabajo. Y cuando tienen un poquito libre, pues hay que hacer las cosas de la casa, la esposa, los hijos, y Dios se queda para último cuando, según lo que aprendimos esta semana, Dios debe venir primero y principal en nuestra vida porque Él es el que nos da el éxito en todo lo que emprendamos. Nos da el éxito en poder conseguir un trabajo, en tener la salud para desarrollarlo. Él nos da el éxito en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en todo. Pero para eso debemos tener como base a Dios, porque la Escritura nos dice que el que no edifica su casa, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿de qué importa tener un hogar, una familia, un buen trabajo y una casa propia que se esté pagando si no lo hizo Jehová y Él queda por fuera? Todo eso se va a derrumbar eventualmente. ¿Y cuántos hogares encallan en las rocas cuando podrían mantenerse firmes si hubieran puesto a Dios primero y principal en su hogar? Orar juntos, hacer el culto juntos, leer la palabra de Dios, enseñar a sus hijos los valores espirituales. Como usted mencionaba, pastor, venimos a este país y aquí, pues muchos pierden la espiritualidad, no tienen tiempo para estar con sus hijos y enseñarles los valores. ¿Y cuántos hogares consiguen todo lo que Estados Unidos ofrece, pero pierden sus hijos eternamente? Familia. Pierden su familia, sus hijos se van al mundo, ya no quieren saber nada de Dios. ¿Cuán importante es esto? Entonces, leamos algunos de los versículos con los principios que nos da la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:8. Allí se nos habla acerca de la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Qué dice, pastor? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ahora, fíjense cómo tiene que estar el balanceo, ¿no? El que no trabaja y no provee para su familia, para su esposa, para sus hijos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Quiere decir que la fe es tan importante para nosotros, pero el trabajo que nos ayuda a proveer para nuestra familia es también importante y las dos cosas deben ser balanceadas. Nuestro próximo texto es Proverbios 14:23. ¿Y qué dice Proverbios 14:23?
Dice, Búsquenlos así. ustedes también, hermanos. Bueno, ahí está en pantalla. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Ok? Aquí está la ley de la vida. En toda labor hay fruto. Es decir, lo que nosotros hacemos, vamos a ver el fruto de acuerdo a cómo lo hacemos. Si tú quieres tener buen fruto, pues tienes que cultivar. Si quieres tener buena cosecha, tienes que plantar. Y cuanto más plantas, cuanto más siembras, mejor va a ser la cosecha. Así es en la vida. Pero el texto termina diciendo, más en las palabras vanas no hay ninguna recompensa. No te pases el tiempo gastando tu tiempo en puras habladurías, descuidando el trabajo que debemos hacer. El próximo versículo está en Colosenses 3, 23 y 24. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un principio tan importante que aplicar a nuestro trabajo y a todo lo demás. Todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor, no para los hombres. Si este fuera el principio que nos guía, cuán diferente sería en el mundo el trabajo. No necesitaríamos que nos estén chequeando si estamos trabajando, Claro. si estamos cumpliendo. Si no, una vez teníamos un trabajador aquí que nomás salía a trabajar y por allá se sentaba en su carro y se echaba a dormir. Ponchaba la tarjeta y luego, donde no lo veían, estacionaba su carro por allá atrás y dormía, y ya luego se despertaba para comer y lo veían otra vez por ahí. Pero cuando se chequea el trabajo que hace, se da cuenta que no estaba dando fruto. En toda labor tiene que haber fruto y se tiene que ver ese fruto. Pero si nosotros trabajamos para el Señor, no nos importa que nos estén viendo o no. Lo que queremos es agradar a Dios. Y entonces tiene que haber ética en nuestro trabajo. ¿Qué principios tan importantes es todo esto? En las realidades que nosotros vivimos, mayormente el hombre, el padre de familia es el proveedor de la casa, ¿correcto? A lo menos así se espera que el hombre, el padre de familia, sea quien provee para la casa. Las realidades que a veces vivimos hacen que haya cambios en este plan original. A veces puede venir una desgracia, el padre puede quedar imposibilitado por un accidente, por una enfermedad, y le puede tocar a la madre llevar la batuta del hogar. Otras veces puede haber un divorcio y la madre queda con los hijos y ahora a la madre le toca ser madre, pero también le toca ser padre en el hogar y hacer frente financieramente a los asuntos del hogar. Y en otros casos, pues puede verse que lo que trae el padre no es suficiente para mantener al hogar, especialmente cuando es un hogar numeroso o cuando la persona no es educada, no tiene una profesión bien pagada, entonces tiene que agarrar los trabajos pues menos pagos, y a veces las esposas se ven en obligación, en lugar de criar a sus hijos, tener que salir a trabajar también para ganar el sustento para tantos gastos que hay. Y esto trae detrimento en la crianza de los hijos. Esto hace que los hijos se críen sin una dirección. Es decir, hay que planear bien todo esto para saber lo que es mejor. A veces es mejor vivir más escasamente, más humildemente y no tener todo lo que este país o donde vivimos pueda ofrecernos,
pero tener la madre en el hogar para atender, para criar a sus hijos mientras el padre trabaja. Y si los dos les toca trabajar, entonces ayudarse mutuamente en el hogar, en todo lo que es necesario para que los hijos vean esa unión y ese esfuerzo que los padres están haciendo juntos. Imagínate, pastor, cómo sería si pues el hombre trabaja y la mujer también trabaja, los dos trabajan sus horas allá y cuando viene el esposo se tira en el sillón, los pies arriba, y que la esposa cocine y que la esposa limpie y que lave la ropa y que haga todo lo demás porque él viene de trabajar, sin tomar en cuenta que la esposa también ha trabajado fuera y viene tan cansada como él. Por eso debemos ser compañeros en todo, apoyarnos los unos a los otros. Y también en la crianza de los hijos sucede otra cosa, que como el hombre ha trabajado todo el día, quizás en trabajo fuerte, viene cansado y ahí se tira, pero la esposa ha estado todo el día con los niños y está cansada de lidiar. Oigan, cuando uno se hace cargo de los niños y se queda con ellos, sabe cuánto trabajo es, que los niños no paran y hay que estar detrás de ellos todo el tiempo, aparte de hacer todo lo demás que hacer. Y a un pastor, o sea, hay a veces que, pongamos que la mujer no trabaja, pero tiene 2, 3 niños. Sí. Y como usted dice, el hombre llega, se acuesta, se recarga o descansa porque viene cansado, pero no nos damos cuenta que la mujer se levanta para echar lonche. Y desde que se levanta, atender a los niños, llevar a los niños a la escuela, llegar, regresar, lavar la ropa, aspirar la casa. Y bueno, ¿dónde descansa la mujer? No tiene un descanso. Pero sin embargo, a veces el varón decimos, no, pero es que yo soy el que gana el dinero. Yo soy el que traigo el dinero. Sí. Y por eso es de que hoy en día, pues muchas mujeres dicen, no, pues ¿sabes qué? Mejor me voy a trabajar. Pero ahí viene el problema. ¿Y los hijos? ¿Quién los educa? ¿Quién los educa? ¿Quién dirige a los hijos? La babysitter, la niñera, y luego no nos quejemos que salgan como salgan. O la televisión los educa. Porque eso es lo que hace la babysitter, pastor. Sí. O sea, la babysitter les pone un aparato ahí enfrente y allí ustedes duran el tiempo que Sí, quieran. hermanos, cuán tremendo es todo esto, ¿no? Y cuán importante es saber trabajar en armonía los esposos. Si la esposa trabaja afuera, el esposo tiene que ayudar a la esposa en la casa. Y aun si la esposa se queda en casa con los niños, cuando viene necesita la figura paterna para disciplinar a los hijos, para ver que él también está interesado y les dedica tiempo a sus hijos. Todo eso es muy importante. Aquí nuestra lección trae tres cosas que deben tomarse en cuenta en los hogares en los cuales Dios ha bendecido con hijos. El primero dice, hay que proveer un entorno cristiano para la crianza de los hijos, para que ellos aprendan la fe en el hogar. Si no es importante para el papá Dios, tampoco lo va a ser para los hijos. Si Dios no es importante para el padre, los hijos van a ver. Por más que la madre los lleve a la iglesia, por más que la madre les lea la Biblia, les haga su lección de escuela sabática, el padre por allá en su lado, los hijos van a decir, no, pues si para papá Dios no era importante, ¿por qué ha de serlo para mí, verdad? Cuán importante es otra vez proveer un entorno cristiano. Y otra vez volvemos a lo mismo. Ay de aquel que se une con un incrédulo, por más que el incrédulo te dé libertad, el ejemplo en el hogar va a ser más fuerte y los hijos van a tirar por el lado más fácil, el lado que el padre les da el mal ejemplo, si es el padre o la madre. Si la madre se va para los bailes, ¿cómo el padre le va a decir? Eso no está bien si ellos lo están viendo en la mamá. Entorno espiritual para los hijos, eso significa el culto diario. Orar con los hijos, estudiar la Biblia con los hijos, la lección de escuela sabática, que los hijos vean que esto es importante. En segundo lugar, nos recomienda aquí la lección, enseñarles a tener disposición y aprecio por el trabajo.
Y eso se aprende en la casa, hacer bien un trabajo. Cuando se les pide una tarea en el hogar, los padres tienen que ver que la hagan, que la cumplan y que la cumplan bien y con buena disposición, Claro. contentos de poder hacerlo. Porque si no, así va a ser cuando les toque trabajar fuera. Se imagina, pastor, a veces vemos niños muy pequeños haciendo un trabajo, por decir, en sus propios juguetes. Ellos riegan sus juguetes, riegan sus zapatos, riegan su ropa, pero cuando el padre o la madre ha tratado con amor a esos pequeños y da una orden, el niño o el hijo responde con amor. Así es. Porque si amor recibimos, amor vamos a compartir y vamos a dar. Sí. ¿Verdad? Entonces, el primer consejo es un entorno cristiano en el hogar. El segundo es enseñarles buenos hábitos, buena disposición, hacer las cosas, aún los trabajos y las actividades, como para Dios, como leímos en nuestro texto bíblico. Que hagan las cosas, no para el hombre, sino para Dios, porque al Señor servimos. Aún en las tareas sencillas de la casa, le estamos sirviendo a Dios. Hay que enseñarle a los hijos. Y el tercer consejo es que tomemos en cuenta cuán importante es la educación cristiana de nuestros hijos. Hoy en día muchos, especialmente en este país, no se preocupan por ponerlos en una escuela cristiana, en una escuela adventista. Dicen, es que demasiado caro, las escuelas privadas. Es que me queda muy lejos. Hermanos, nuestra tarea no es solamente educar a nuestros hijos para este mundo, sino para la eternidad. Y si se pierde un hijo, cuán grande fue el costo. Si su hijo se pierde por toda la eternidad. Una madre, cuando llegué a visitarla a su hogar, porque teníamos un plan de poner a todos los niños en la escuela adventista, conseguimos un chofer, un autobús que los llevara y sí quedaba lejos. Media hora tenían que ir en el autobús. Y cuando fui a hablar a esa madre que tenía 2 hijos varones, pequeños, decirle, hermana, ¿por qué no hace un esfuerzo? Pone a sus niños en la escuela adventista. ¿Saben lo que me contestó? Me dijo, ay, pastor, la escuela pública la tengo aquí, mire por la ventana, y me mostró ahí cruzando la calle. Y es gratis, me dijo, es gratis, no me cuesta nada. ¿Y dónde están sus hijos hoy en día? En la escuela pública donde los puso, fue donde se perdieron. Triste. Por eso debemos invertir en la educación de nuestros hijos. Todo dinero invertido en la educación cristiana de nuestros hijos es dinero bien invertido. Por supuesto, esto no garantiza el hecho de que ellos se mantengan cristianos, pero a lo menos no nos vamos a recriminar o pensar diciendo, si lo hubiera puesto en una escuela adventista, quizás mis hijos no estarían hoy en el mundo, porque las amistades que aprenden en la escuela pública, que tienen, lo que aprenden les va minando su fe y se van haciendo a como son sus amigos. Repito, no es garantía de que vayan a una escuela cristiana y ellos escojan el camino cristiano. A veces hacen malas decisiones pero en su pastor, vida. quizás no es garantía porque creo que siempre la primera escuela es el hogar. Creo que los mejores maestros de aquellos pequeñuelos es la pareja, sus padres. Si nosotros no estamos bien espiritualmente, no esperemos que nuestros hijos estén espiritualmente. O no esperemos que nos los eduquen en la escuela. Los niños van a aprender a la escuela lo que ellos en realidad necesitan para sus trabajos en el futuro. Pero nosotros somos los que en sí, con el aprecio en nuestra relación, o sea, yo tengo a mi esposa y todos como varones tenemos una pareja.
¿Cómo te relacionas tú con tu esposa espiritualmente ante la vista de tus pequeños? ¿Cómo convives tú con ella? ¿Cómo te tratas? Todo eso es lo que va impresionando la mente y el corazón de aquel pequeño. Puede ir a una escuela cristiana, pero si tu relación con tu pareja no está bien, no esperes recibir frutos y culpar a la escuela donde realmente se lucha para dirigir y entrenar a aquellos niños, mientras tú no quieres dar ejemplo de una vida de obediencia a Dios y aún a tu pareja. Así es que, pastor, ese es mi punto. Es cierto todo esto que venimos hablando, y también es cierto que muchos niños y jóvenes, por más que tuvieron padres cristianos que le dieron el buen ejemplo, en la escuela se hicieron de amistades que los llevaron a la perdición. Entonces vamos a tratar de hacerlo mejor por todos los lados. Dar el ejemplo en la casa, pero si los podemos poner en un ambiente cristiano en la escuela y evitarle lo que van a ver en una escuela pública. Así es. Porque hoy en día las escuelas están terribles, terribles. Y lo que van a aprender, lo que quizás no escucharon en toda su vida en la casa, van a venir hablando las mismas palabrotas que sus compañeros van a hablar allá. Cuán importante es entonces en estos años productivos de la vida tomar en cuenta todo lo que es importante y balancearlo de tal manera que demos gloria a Dios. Bueno, terminamos aquí el repaso de nuestra lección para el día de hoy con algunos consejos muy buenos que hemos aprendido de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a poner en práctica las cosas que Dios permite que aprendamos de su palabra. El Señor les bendiga y les guarde.